Si alguien te dice que el Espíritu Santo y Jesús es la misma persona, ¿qué le responderías? Si el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza interpersonal, ¿cuáles son los rasgos de su personalidad? La Asociación Norte de Tamaulipas estará realizando en la ciudad de Nuevo Laredo la conferencia teológica ¿Es uno o son tres? La verdad de la Trinidad según las Escrituras. Nuestro invitado, el doctor Armando Juárez, especialista en teología sistemática, nos ayudará a través de la Biblia a entender y profundizar en esta creencia tan importante. Después de haber escuchado este video donde el pastor presidente está hablando acerca de que si alguien te dice que el Espíritu Santo y Jesús es la misma persona, ¿qué le responderías? Bueno, nosotros no responderíamos con nuestras palabras. Nosotros responderíamos con lo que dice la palabra de Dios. Yo no soy nadie para decir algo, ¿verdad? De mi propio pensamiento, mis propias palabras, mis propias conclusiones. Pero la palabra de Dios es clara y más que nada también lo que aporta la profeta del Señor concerniente a eso. Y vamos a ver qué dice qué dice la palabra de Dios y qué dice el espíritu de profecía concerniente a esto, ya que si nosotros eh, también escuchamos que dice que si el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza interpersonal, ¿cuáles son sus rasgos de su personalidad? Entonces, entrando en esto, vamos a ver, vamos a analizar qué dice la palabra y qué dice el Espíritu de profecía, qué dice la Biblia y qué dice el Espíritu de profecía. Para comenzar, este mismo texto que está en la pantalla, se lo presenté a él y que él explicara o que nos dijera, ¿verdad?, qué quiere decir este texto. Si este texto realmente no está hablando lo que dice, así como se lee, o necesitamos nosotros buscar en la teología, buscar en pensamiento humano para poder explicarlo. Tal vez este texto, si no estuviera escrito en la Biblia, ¿verdad?, pues no se creería, no se estaría diciendo nada en cuestión. Primera Corintios 3, 17 al 18 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y la Biblia, ¿verdad?, explícitamente está diciendo que el Señor es el Espíritu. Y esto nosotros podemos corroborar si de quién se está tratando, de quién está hablando, cuando nosotros leemos el contexto de este versículo de Segunda de Corintios 3, 17 al 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, el Señor es el Espíritu. Esto no se puede cambiar. No podemos decir otra cosa que no diga la Escritura. Y donde está ese Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y entonces, el último versículo de ese capítulo dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, voy a leer el mismo versículo, pero vamos a usar otras traducciones. Y yo les
les pido ahora que también ustedes vayan, investiguen en todas las traducciones que hay. Y el texto está más que claro, es explícitamente lo que el texto está diciendo. Y esto es con la pura escritura que podemos nosotros decir mucho de esto. Segunda de Corintios 3, 17 al 18 es la traducción al lenguaje actual. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. No son dos seres separados, no es otro ser aparte de Cristo, es el Espíritu de Cristo. Por eso dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y ahora el versículo 18 dice, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Está mucho más claro en estas palabras que nos está diciendo la Escritura que el Espíritu y Jesús es el mismo, no es otra persona. Vamos nosotros a ver también que en los escritos de la hermana White, ella relata como mensajera del Señor, relata en Manuscript Releases, volumen 14, página 23. Dice, estorbado por la humanidad, hablando de Cristo, Él no podía estar en cada lugar personalmente, como humano, en su humanidad, en su persona humana. Por lo tanto, para ventaja de ellos, o sea, los discípulos, Cristo, Él tenía que dejarlos para ir a su Padre y enviar el Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. Y luego la profeta dice algo más contundente explicando esto que acabamos de leer, hablando de que Cristo estaba estorbado por su humanidad. Y es por eso que Él no podía estar en cada lugar personalmente. Luego ella dice, el Espíritu Santo es el mismo. No lo digo yo, lo dice la profeta del Señor. El Espíritu Santo es el mismo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Y si yo les pregunto, ¿quién se vistió de humanidad? ¿Quién tomó sobre sí la humanidad? ¿Quién se cobijó con humanidad? Y nosotros vamos a ver que el único que la Biblia nos habla que se cubrió de humanidad es Cristo Jesús. Por eso ya dice, el Espíritu Santo es el mismo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Ahora ella dice, Él, hablando de Cristo, se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo como el omnipresente. Estando humano, Él no podía usar su omnipresencia. Y si tú le quitas la omnipresencia, le estás quitando la omnipresencia porque estás diciendo que no es Cristo. Cristo no es, Cristo no puede. No, claro que Cristo sí puede, porque Cristo es el Hijo de Dios, es igual al Padre, un ser divino. Antes de venir a la tierra, Él podía hacer lo que cuando estaba en la humanidad, Él no podía hacer. O es más, Él no debía hacerlo porque tenía que vencer a Satanás en el plano humano. Entonces, por eso la hermana White relata que el Espíritu Santo es Él mismo, Cristo mismo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Él, Cristo, se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo, como el omnipresente.
Y esto es tan solo nada más con esta cita y las citas que leímos de la Biblia, nosotros podemos entender que se trata de la misma persona, no se está tratando de otro ser independiente que no sea Cristo. Cristo usa su espíritu como a Él le place. Y Él nos puede usar a nosotros para impartir también su espíritu. Porque nosotros impartimos también con otros ese mismo espíritu que tiene el Padre y que tiene su Hijo. Y ese espíritu es traído a nosotros también por sus santos ángeles. Entonces, vamos a ver que en esta carta o este manuscrito 21, el manuscrito 21 el 125, la 125, de 1906, este párrafo, la profeta del Señor o la mensajera del Señor es más contundente todavía aún, hablando sobre este tema. Y yo no entiendo por qué a veces nosotros, ¿verdad? No tomamos de lo que ya está escrito, de lo que la profeta del Señor, de lo que la mensajera del Señor nos dejó, Dios nos dejó a través de su mensajera este mensaje. Pero nosotros hemos entrado a agarrar ciertas doctrinas que no están, que no forman parte de la Escritura. Tenemos nosotros que usar muchas palabras, sacar muchas conclusiones, hacer filosofía para poder probar tal doctrina, siendo que la Escritura en sí misma está clara, hablando sobre ese tema. En esta carta, y esto fue en 1906, muy cerca de cuando se escribió el deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes fue sacado en 1908. Entonces, esta carta que escribió la mensajera dice: ¿cómo podré soportar de manera impresionante la comisión que Cristo ha dado a su pueblo? El privilegio de ser obreros del Espíritu de toda verdad. Y nosotros vamos a ver cuando ella usa del Espíritu de toda verdad, manifestado en la carne, el divino Hijo de Dios, revestido de humanidad, un canal ideado y preparado para recibir e impartir continuamente la corriente celestial. Ahora, casi lo mismo que leímos en la otra cita, él mismo, la fuente desbordante, recibe para comunicar a todos los que aceptan el don. Entonces, nosotros vemos que la mensajera del Señor escribió mucho, Dios le reveló mucho sobre este asunto, hablando de lo que es realmente, hablando del Espíritu Santo, hablando de Cristo, hablando de la naturaleza de Cristo y hablando de la naturaleza del Espíritu Santo. Ella escribió mucho sobre esto. Necesitamos nosotros buscar, indagar y tratar de buscar no tan solo esto, ver las otras citas que hablan acerca de la tercera persona, el tercer poder, por qué la hermana White habló sobre este asunto. Y nosotros vamos a ver muchas cosas, porque hay muchas más citas que hablan acerca de esto, como lo que les estoy hablando, siendo que estas citas que les estoy mostrando no las presentan los hermanos, los pastores, los teólogos, que hablan o vienen a dar un mensaje acerca del Espíritu Santo, hablando de la Trinidad, hablando acerca de la naturaleza de Cristo, hablando acerca de quién es el Espíritu Santo. Y no sacan estas citas tampoco. Entonces, la mensajera del Señor confirma que el Consolador prometido es el Espíritu de Cristo. Eso es lo que nosotros decimos. Eso es lo que yo digo. No digo otra cosa que no diga la Escritura, que no diga el Espíritu de profecía donde se nos fue revelado a nosotros.
la hermana White concuerda con los textos que nosotros leímos en un principio, porque el Señor es el Espíritu, dice la Escritura. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, al leer nosotros estos textos que leímos en diferentes traducciones, y pueden leerlo en todas las traducciones que hay. Y es lo mismo que dicen hablando sobre este tema de este versículo, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Entonces, estos textos y los escritos de la mensajera del Señor, que son los mismos que fueron inspirados por el mismo ser, no tienen contraposición, no se contradicen. Entonces, en este pasaje también de este matinal, a fin de conocerle, la página 163, la venida del Consolador, la mensajera del Señor dice, yo rogaré al Padre, citando Juan 14, 16 al 17, ella va a empezar a citar y luego lo va a explicar, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, y ahorita no voy a hablar esto de otro, porque en la Escritura también, si buscan esta misma palabra de ese otro, Pablo en Romanos 7:4, él también habla de ese otro, pero no dice que sea otro personaje, sino dice es el mismo Cristo resucitado. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice, el Espíritu de verdad. Y ya vimos ahorita en la cita que acabamos de leer, que la hermana White dice que ese Espíritu de toda verdad fue manifestado en la carne. ¿Y quién es el único que fue manifestado en carne o que vino a humanarse? Cristo Jesús. Y ella dice, sigue explicando, el divino Hijo de Dios. ¿Quién es el divino Hijo de Dios? Es Cristo Jesús, revestido de humanidad. El divino Hijo de Dios, antes de venir a la tierra, Él tuvo que revestirse, cobijarse de humanidad. Dice, un canal ideado, preparado para recibir e impartir continuamente la corriente celestial. Él mismo, Cristo mismo, es la fuente desbordante, recibe para comunicarla a todos los que acepten ese don. Entonces, en esta misma dice que el Espíritu de verdad, eso es lo que está prometiendo, lo que prometió Cristo. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, por eso subrayé esto, porque ella cuando habla de ese Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se está refiriendo a ese Espíritu que pertenece tanto al Padre como a su Hijo. Ese Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero aquí en la Escritura dice, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué dice así? Si ellos lo conocían, ya conocían ese Espíritu de verdad. Dice, pero vosotros le conocéis. Y sigue diciendo, porque mora con vosotros. ¿Quién moraba con ellos? ¿Acaso moraba alguien más? ¿Veían a alguien más? No. Luego dice, y estará en vosotros. Ese mismo Espíritu que estaba con ellos, que ellos lo conocían, iba a morar después, dice, en ellos. Cita Juan 14, 16 al 17. Ahora, la mensajera del Señor va a explicar esto que ella está hablando o citando de la Biblia, de San Juan. Y dice, Cristo estaba por irse a su hogar celestial, pero aseguró a sus discípulos que enviaría al Consolador, que habitaría con ellos para siempre. Todos pueden confiar implícitamente en la dirección de ese Consolador. Es el Espíritu de verdad, pero el mundo no puede ver ni recibir esa verdad.
Entonces, el mundo no puede verlo, pero ha llegado el punto que hasta su mismo pueblo, que dice llamarse de su nombre, no lo conoce y lo rechaza. Y ahora noten lo que dice la hermana White, que escribió sobre esto, y dice: la grandeza de Dios nos es incomprensible. Jehová tiene en el cielo su trono. Cita Salmos 11:4. Sin embargo, es omnipresente esta palabra, omnipresente, mediante su espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en ellas. Y esto se encuentra en el libro de la educación, la página 128. Y también estaba a 5 años antes de que se editara o se sacara el libro El deseado de todas las gentes, con el cual se dice que la mensajera del Señor se dio por trinitaria. Pero no hay ni una confesión de ella así tal y cual, explícitamente, donde ella diga tal cosa o donde se asevere tal cosa. Hay una carta, la carta del pastor Butler, que le escribe a John Harvey Kellogg. Esta está fechada de abril 5 de 1904. Dice: referente a lo que me dijo de que usted y la hermana White están en perfecto acuerdo, tendré que dejar ese asunto entre usted y la hermana White. Ella dice que no hay acuerdo. Usted dice que sí hay. Sé que algunos de sus comentarios parecen darle la razón, pero le dice el pastor Butler: soy suficientemente imparcial en decir eso, pero también debo darle la razón a ella hasta que ella diga que no hay diferencia. Y ahora noten lo que él va a decir, hablando de cómo ellos entendían acerca de ese Espíritu de Dios. No creo que usted entienda exactamente lo que ella quiso decir, porque ella, cuando usaba la palabra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el tercer poder, la tercera persona, el pastor Butler le dice: yo no creo que usted entienda exactamente lo que ella quiso decir. Dios mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo Dios mora en nosotros? A través de su Santo Espíritu. Como consolador, como reprobador, pero especialmente como consolador. Ahora noten lo que él va a decir. Cuando venimos a Él, cuando venimos a Dios, nos alimentamos de Él en ese sentido. O sea, está totalmente claro lo que ellos creían, lo que ellos predicaban, lo que ellos sostenían. Dice: porque el Espíritu proviene ¿de quién? Proviene de Él. Proviene, dice, del Padre, y proviene también del Hijo. No es una persona que camine o que vuele como un ser literal en cualquier sentido que el Padre y el Hijo lo son. O sea, está tan claro de lo que ellos decían y de lo que está escrito en el espíritu de profecía concerniente, explicando estas cosas acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Quién es? No podemos decir qué es, pero sí saber quién es. Eso es esencial, porque entonces nosotros estaríamos ciegos, no sabríamos hacia dónde nos dirigimos, dónde estamos parados. Ahora, 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, porque acabamos de leer que el pastor Butler dice que el espíritu proviene de Él, proviene del Padre y del Hijo. Entonces nosotros no hemos recibido otro espíritu, no hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido el espíritu del enemigo, sino hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Si nosotros conocemos a Dios, si nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros,
se manifiesta porque tenemos el Espíritu que proviene de Él. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea, ¿qué es más entendible? Y no es que si alguien viene y te diga, no, ¿qué dice la Escritura y qué dice la profeta del Señor? Por cuanto sois hijos, porque a través de Cristo nosotros fuimos hechos herederos. Dios, el Padre, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por eso tú y yo nos podemos postrar, podemos caer de rodillas, podemos entrar en oración y pedirle al Padre en ruego, Padre Santo, porque a través del Espíritu de su Hijo nosotros podemos llegar al Padre. Ahora, Corintios 3, 17 al 18, por eso lo leímos, que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otro pasaje, otro párrafo del Espíritu de Profecía, donde la mensajera del Señor dice en Mensajes Selectos, el tomo 1, en el página 294, dice ella, por medio de su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo efectuó la redención de los hombres. Esto no fue hecho convirtiéndose Cristo en otro, sino tomando él mismo la humanidad. Así Cristo dio a la humanidad la posibilidad de existir gracias a lo que Él hizo. La obra de la redención es poner a la humanidad en comunión con Cristo, efectuar la unión de la raza caída con la divinidad. Cristo tomó la forma humana para que los hombres pudieran ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre, para que Dios amara al hombre como ama a su Hijo unigénito, para que los hombres pudieran ser participantes de la naturaleza divina y pudieran ser completos en Cristo. Es por eso que leímos ahorita Gálatas 4:6, por cuanto nosotros somos hijos por medio de Cristo, somos hijos por creación, pero somos hijos por redención, por cuanto Cristo vino a pagar el rescate. Somos hijos otra vez, somos vueltos al Padre otra vez, y es por eso que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y ahora nosotros podemos clamar, Abba, Padre, Padre querido, Papito querido. Esto es lo que dice. Esto es lo mismo que dice aquí en estas palabras que estudiamos. Pero la hermana White, siguiendo este hilamiento, dice, el Espíritu Santo que procede del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo, divino humana. Esta unión está representada, por si nosotros no entendemos cómo funciona, cómo trabaja, cómo se mueve, cómo es que ese espíritu nos es dado. La hermana White, igual la Biblia menciona acerca de esta unión que se representa por la unión de la vid, una planta, y los sarmientos, que son los retoños. El hombre finito, ella explica, el hombre finito está unido con la fortaleza de Cristo, porque Cristo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, los retoños. Mediante la fe, la naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de Cristo. Y ella dice, en Cristo somos hechos uno con Dios. Ahora noten que de acuerdo a la cita que acabamos de leer, ¿de dónde procede el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dice la profeta del Señor en todos estos párrafos que hemos leído? ¿De dónde procede? Ella dice que procede de Cristo.
La hermana Guayo, la mensajera del Señor, lo define lo definió clara y contundentemente. No es un tercer Dios, como se dice, o un tercer ser aparte del Padre y del Hijo. No lo dice la Escritura. Ni tampoco podemos ponerle nombre como Dios el Espíritu Santo o Dios Espíritu Santo. No están tales frases en la Escritura. No se encuentran. Dice, no es un tercer Dios y está en perfecta armonía con la Biblia. La mensajera del Señor está en perfecta armonía con la palabra de Dios, que es la Biblia. En Hechos de los Apóstoles, ella dice y explica, hoy son demasiados los que ignoran tanto como los creyentes de Éfeso la obra del Espíritu Santo en el corazón. Sin embargo, ninguna verdad se enseña más claramente con la palabra de Dios. Los profetas y apóstoles se han explayado en este tema. Cristo mismo nos llama la atención de este asunto al crecimiento del mundo vegetal como una ilustración de la operación de su espíritu en el sostenimiento de la vida espiritual. Así como una planta es sostenida, así como una planta vive, así como una planta sostiene a los vástagos, cuando sostiene a sus retoños, dice, así nos da en la Escritura, dice la hermana White, esta misma ilustración se usa para poder entender cómo opera o la operación de su espíritu, del Espíritu de Cristo en el sostenimiento de la vida espiritual. Dice, la savia de la vid, ascendiendo desde la raíz, se difunde por las ramas y provee al crecimiento y a la producción de flores y fruto. Ahora noten, ella dice, asimismo, de esta manera, el poder vivificador del Espíritu Santo que procede del Salvador, llena el alma, renueva los motivos y afectos y pone hasta los pensamientos en obediencia a la voluntad de Dios, capacitando al que lo recibe para llevar los preciosos frutos de acciones santas. Está explicado de una manera tan detallada como una ilustración que nos está dando de una planta. Y Cristo mismo, como lo dije antes, Cristo mismo dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que no permanece en mí y no lleva fruto, será cortado. ¿Por qué? Porque se seca y no sirve para nada. Asimismo, si nosotros no estamos pegados a Cristo, si no estamos nutriéndonos de Cristo, si Cristo no vive en nosotros, por lo tanto, nosotros podemos estar muriendo, podemos estar muertos y seremos cortados al final. Ahora, quiero preguntarles hasta aquí. En todo lo que hemos visto, ¿existe un tercer Dios llamado Espíritu Santo en esta declaración de la mensajera del Señor? Quiero preguntar esto. ¿Estaba equivocada la mensajera de Dios? ¿O puede que esté equivocada la teología que lucha por debatir para poner en existencia un ser que la Biblia no lo expresa así, tal y cual, explícitamente? Entonces, juzgando sobre esto de lo que hemos leído, que está tan claramente, como lo he dicho en todos mis videos, un niño lo puede entender. Ella habla tan claramente y nosotros, ¿a quién le haremos caso? ¿A lo que diga un hombre, a lo que diga un teólogo, a lo que diga un pastor, a lo que diga un anciano? Si no está comprobado con la Escritura, si no dice lo que la profeta del Señor dice concerniente a eso. Manuscript Releases, volumen 14, página 84, contundentemente
Sigue repitiendo la hermana White este asunto. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es enviado a todos los hombres para darnos la suficiencia que a través de su gracia podemos ser completos en él. Y vuelvo a remarcar este texto que dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es enviado a todos los hombres para darnos la suficiencia, que a través de su gracia podemos ser completos en él. Esto está concordante con la Escritura. Gálatas 4:6, lo vuelvo a repetir. Y por cuanto nosotros somos hijos, Dios envió a vuestros corazones, es enviado a todos los hombres el Espíritu de Cristo. ¿Quién lo envía? El Padre envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Nosotros, ese Espíritu. Ahora, si tú no quieres tener este Espíritu, bueno, esas son decisiones. Esa es una toma de decisiones personales. Nadie te va a forzar a que tú creas o aceptes lo que tú no quieras aceptar. Ni tampoco, aunque tú lo veas. Así estuvieron los maestros fariseos del tiempo de Cristo Jesús. Vieron con sus ojos y vieron que era real lo que se le estaba presentando, lo que Cristo hacía, lo que Cristo decía, lo que Cristo demostraba. Pero ellos en su orgullo, en su terquedad, lo despreciaron y aún así lo llevaron a la muerte. En este párrafo de Southern Review de septiembre 13 de 1898, en el párrafo 2, la mensajera del Señor sigue diciendo que Cristo se manifestaría a ellos. ¿Quién se iba a manifestar a ellos? La profeta del Señor sigue diciendo que Cristo se manifestaría a ellos y sin embargo sería invisible al mundo. Era un misterio para los discípulos. Ellos, los discípulos, no podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Y es lo mismo que está pasando hoy, tanto en los dirigentes de la Iglesia Adventista hasta los miembros que están sentados en las bancas. No entendían las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando en la manifestación exterior y visible. No podían aceptar el hecho de que podían tener, ¿qué cosa? La presencia de Cristo con ellos. Y sin embargo, Él no podía ser visto por el mundo. Lo que termina ella diciendo, dice, está tan lindo, tan maravilloso, tan entendible, que con esto podemos nosotros sacar la conclusión por las palabras que ella dice. No entendieron el significado de una manifestación espiritual. Eso es lo mismo que hoy está pasando. No entendemos ese significado de esa manifestación espiritual de Cristo. Y al no entenderla, nosotros estamos poniendo a otro ser en el lugar de Cristo. Manuscript Releases, el volumen 14, el página 179, dice: no es esencial para usted saber y ser capaz de definir qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador. Cristo, eso es lo que nos dice. Y el Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que el Padre mandará en mi nombre. Si hasta ahí lo hubiera dejado la profeta, bueno, creo que podríamos nosotros no entender tan completamente, pero fíjense cómo ella magistralmente termina y dice: esto que acabamos de leer, esto se refiere a la omnipresencia. Vuelvo a señalar esto. La omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Entonces, si alguien te dice que el Espíritu
Santo y Jesús es la misma persona, ¿qué le responderías? Dice el pastor, dice el presidente. ¿Qué dice la profeta del Señor? No usamos nuestras propias palabras. En este otro dice, ella sigue diciendo, el Salvador es nuestro consolador. ¿Quién está diciendo ella? El Salvador, Cristo Jesús es nuestro consolador. Esto lo he demostrado que es. En otro pasaje de manuscrito inédito 19, 297 a 298, dice, como por la fe contemplamos a Jesús, nuestra fe perfora la sombra y adoramos a Dios por su maravilloso amor en dar a Jesús el Consolador. ¿A poco no concuerda este párrafo, esta inspiración del Espíritu de Profecía con lo que dice Gálatas 4:6, que otra vez lo vuelvo a repetir, porque son las mismas palabras que está usando la profeta del Señor de lo que dice Gálatas? Gálatas dice que por cuanto nosotros llegamos a ser hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual ahora nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Ella dice, como por la fe contemplamos a Jesús, en nuestra oración, nuestra fe perfora la sombra y adoramos a Dios, el Padre, por su maravilloso amor en dar a Jesús el Consolador. ¿No concuerda esto con lo que dice la Escritura? ¿O la profeta del Señor está hablando algo que no se puede entender o algo que no está concordante, por lo cual nosotros podemos rechazar sus escritos? Ella lo dijo, si mis escritos no prueban, no se comprueba con lo que dice la Escritura, rechácenlos. Pero esto está concordante. 5 años antes de la publicación del Deseo de todas las gentes, en la Review Herald de enero 27 de 1903, ella dice, ruego a nuestro pueblo a cesar su crítica y su malicioso hablar e ir a Dios el Padre con la más sincera oración, pidiéndole ayuda para remediar los errores. Deberíamos armonizar unos con otros y con Cristo. Deberían estudiar el capítulo 17 de Juan y aprender a orar y cómo vivir la oración de Cristo. Esto es lo que ella nos está pidiendo, nos está amonestando. Vayan, estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan a orar y cómo vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Ella lo vuelve a repetir. Él es el Consolador. Él habitará en sus corazones. ¿Esto no concuerda con la Escritura? Esto es lo que dice la Escritura. Pero ella dice, Él es el Consolador. Está diciendo, Cristo, vayan y estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan a orar y cómo vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él habitará en sus corazones, haciendo completa su alegría. Cristo da a sus verdaderos discípulos la gloria de su carácter, que su oración pueda ser contestada. Dice, por el impartimiento de su espíritu, del espíritu de Cristo. Cristo aparece en sus vidas de cada creyente. Y esto concuerda con lo que acabamos de leer. Corintios 3:17, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no le pertenece. Tan claro, contundente está. Pero todo esto no se va a presentar en una presentación que se va a dar en esta fecha, sábado 30. Y no todos están invitados. Pero Corintios 3:17 al 18 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
está tan claro, tan claro. Palabras de vida del gran maestro. Cuando uno se aparta de las imperfecciones humanas para contemplar a Jesús, se realiza en el carácter una transformación divina. Luego dice, el Espíritu de Cristo, al trabajar en el corazón, lo conforma a su imagen, lo mismo que acabamos de estudiar. ¿Quién es el que nos conforma a su misma imagen? Cristo Jesús, por su Espíritu. Entonces, sea vuestro esfuerzo ensalzar a Jesús, diríjanse los ojos a la mente al Cordero de Dios, que es Cristo, que quita el pecado del mundo. Y al ocuparos en esta obra, recordad que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Pedro 1:1 Primera de Pedro 1:10-12 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El mismo Pedro, en 1 de Pedro 1:21, él dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y casi por lo regular se usa esto para decir que es el Espíritu Santo, un ser aparte del Padre y del Hijo, el que inspiró a los seres humanos o a los profetas. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Espíritu de profecía concerniente a esto que Pedro está presentando? Patriarcas y Profetas 3:83. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia, habían de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, citando a Pedro, lo que acabamos de leer. Él dice, es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo vuelve a recalcar. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. No lo digo yo, lo dice la mensajera del Señor. Esta cita de la Review Herald de agosto 26, 1890, ella dice, la razón por qué las iglesias están débiles, enfermas y a punto de morir, y oigan lo que dice, nosotros que conformamos la iglesia adventista, y en este caso estoy hablando para todo el adventista, todo el que se llame adventista, dice, la razón por qué las iglesias están débiles y enfermas y a punto de morir es que el enemigo ha traído influencias de una naturaleza desalentadora sobre las temblorosas almas. Él ha procurado ocultar a Jesús de su vista como el Consolador. Satanás es el que está procurando ocultar a Jesús de su vista como el Consolador a todos los adventistas. Y en este caso a todo cristiano. Está tratando de ocultar Satanás de la vista de todos los cristianos a Jesús como el Consolador. Como uno quien reprueba, quien advierte, quien nos reprende, diciendo, este es el camino, andad por él. Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y él puede reforzar al débil y enderezar al errado. Y nosotros le estamos quitando este poder, esta omnipresencia a Jesús al decir que Cristo no es, que es otro.
Por eso Satanás está tratando de ocultar, de todas las iglesias nos está tratando de ocultar a Jesús como el Consolador. Ahora leeremos esta cita de la Review Herald, octubre 26 de 1897. Y la hermana White, la mensajera del Señor, lo dice tan claro, lo sigue diciendo tan claro y contundentemente, hablando sobre este punto. Ella dice, Cristo dio a sus seguidores una promesa positiva que después de su ascensión, Él les enviaría su Espíritu. ¿Está claro lo que la hermana White está pronunciando? Lo que está diciendo, está claro, nosotros lo podemos entender. Por tanto, ella va a citar un texto y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y luego dice, está citando Mateo 28, 19, y ella dice, en el nombre del Padre, un Dios personal, para que nosotros no nos equivoquemos, y del Hijo, dice, un príncipe y salvador personal. Y luego ella dice, hablando del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo enviado del cielo para representar a Cristo. Y luego ya ella termina diciendo el texto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo mismo hablando sobre esto. Ahora Elena también va a hablar acerca de San Juan 14 y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por ella dice, Cristo deseaba que sus discípulos entendieran que Él no los dejaría huérfanos. Este era el pensamiento de la hermana White, de que ella quería, o nos estaba diciendo también a nosotros, que el pensamiento de Cristo era que sus discípulos entendieran que Él no los dejaría huérfanos. Porque ahí en San Juan 14 dice él, y yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Por eso ella está hablando sobre esto. No os dejaré huérfanos, declaró Cristo. Vendré a vosotros. El Consolador, dice la hermana White, el Consolador es tan nuestro como lo fue para ellos, para los discípulos, en todo tiempo y en todo lugar, en todas las penas y en todas las aflicciones, cuando el futuro parece oscuro y desconcertante y nos sentimos indefensos y solos. El Consolador es enviado en esos momentos en respuesta a la oración de fe. Y ahora noten lo que ella dice. No hay ningún consolador como Cristo. De todo lo que está hablando acá, ella dice, no hay ningún consolador como Cristo. Tan tierno, tan fiel. Él se conmueve, hablando de Cristo, Él se conmueve sintiendo nuestras enfermedades. Ahora noten, lo puse en azul, ella dice, su espíritu, el de Cristo, su espíritu habla al corazón. Cristo mismo habla al corazón. Las circunstancias pueden separarnos de nuestros amigos, pero ninguna circunstancia, ninguna distancia pueden separarnos del Consolador celestial que es nuestro Señor Jesucristo, como ella lo está diciendo arriba. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Él está siempre allí. Él está siempre a nuestra mano derecha para hablarnos palabras tiernas, suaves y también para apoyar, sostener, soportar y alentar. La influencia del Espíritu Santo, noten lo que ella dice, es la vida de Cristo en el alma. Es Cristo mismo viviendo en nosotros. No dice que es otro ser, alguien más, aparte de Cristo o aparte del Padre. No está diciendo eso. Este Espíritu trabaja interiormente y a través de cada uno que recibe a Cristo. Está muy contundente esta cita, muy clara. Otra cita de la Review Herald de 1904, ella dice, Cristo declaró que después de su ascensión, Él enviaría a su iglesia como su regalo supremo, el Consolador, que tomaría su lugar.
Este Consolador es el Espíritu Santo. Y luego ya dice, el alma de su vida, lo que acabamos de estudiar, la eficacia de su iglesia, la luz y vida del mundo. Con su Espíritu, Cristo envía una influencia reconciliadora y un poder que remueve el pecado. En el regalo del Espíritu, Jesús dio al hombre el don más alto que el cielo podría otorgar. En esta cita también de los testimonios, tomo 7, en la página 263, ella dice, los que creen en la verdad deberían recordar que son hijos de Dios, niñitos que Dios tiene que criar. Muéstrense agradecidos a Dios por sus numerosas bendiciones y llenos de amor unos hacia otros. Noten lo que dicen, ya lo que hemos estado repasando, porque tienen un solo Dios. Lo que estudiamos acerca de la cita de aquí atrásito, donde habla acerca de, donde dice, bautizándolos en el nombre del Padre, acá ella va a decir, también como ella lo explica aquí, un Dios personal, pero ella lo dice acá así, porque tienen un solo Dios, y luego un solo Salvador también, así también como un solo Espíritu. Y cuando ella dice del Espíritu, ella dice el Espíritu de Cristo, el cual es el que debe crear la unión o la unidad en las filas. Teniendo nosotros este Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, este Espíritu que nos une para ser un pueblo de Dios, tener una sola mente, tener una sola misión. Esto es lo que dice. Y la última cita que vamos a estudiar es fe y obras. ¿Cómo apropiarse de la justicia de Cristo? Dice, los que creen plenamente en la justicia de Cristo y lo contemplan a Cristo con una fe viva, ellos conocen el Espíritu de Cristo y son conocidos ellos por Cristo. La fe sencilla capacita al creyente a considerarse verdaderamente muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por gracia somos salvos por medio de nuestra fe, y esto no de nosotros, pues este es don de Dios. Si tratáramos de exponer estas preciosas promesas a los sabios según el mundo, ellos no harían sino ridiculizarnos. ¿Por qué? Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Está citando 1 Corintios 2:14. Cuando Jesús estaba por ascender al cielo, dijo a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ella dice, citando Juan 14, 16 al 17, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dijo además, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y luego dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cristo mismo hablando. Ahora noten lo que la hermana Guay empieza a hablar de esto que ella citó de las citas. Dice, hay muchos que encuentran satisfacción en identificarse con falsas doctrinas para que no haya perturbación, para que no haya ninguna diferencia entre ellos y el mundo. Pero los hijos de Dios, dice ella, deben de dar testimonio de la verdad, no solo por medio de la pluma y la voz, sino mediante el espíritu y el carácter. Nuestro Salvador declara que el mundo no puede recibir el espíritu de verdad. Noten esto, lo puse en rojo. Ellos no pueden discernir la verdad porque no disciernen a Cristo, el autor de esa verdad. Son discípulos tibios, maestros insensibles, que no están imbuidos del Espíritu de Cristo. No son capaces de discernir la preciosidad de su justicia, sino que procuran establecer su propia justicia, sus propias conclusiones, su propia mente, sus propias palabras. Habemos muchos que hablamos sobre esto, pero
queremos explicar la palabra de Dios o algún texto de la Biblia, pero con nuestra palabra, con nuestro entendimiento, con nuestro propio juicio, y no vamos ni siquiera al espíritu de profecía a ver qué dice sobre ese texto, sobre ese tema, sobre ese punto. Y entonces ahí también es donde nosotros perdemos el hilo. Ahí es donde nosotros a veces divagamos. Y por lo tanto, si somos maestros, si somos pastores, teólogos, si somos dirigentes de iglesia, entonces si no sabemos estas cosas y hablamos nuestras propias palabras, nuestras propias conclusiones sobre algún texto, entonces también echamos a perder o extraviamos o confundimos más a los hermanos. Entonces, en el concepto de la doctrina de la Trinidad, Elena de White fue tan contundente también, hablando de quién es Dios, quién es Cristo y quién es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos ahora ver y entender lo que verdaderamente dice la Biblia y el espíritu de profecía.